Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre la evaluación de puestos y vamos a ver uno de los métodos cuantitativos con los cuales nosotros podemos hacer la evaluación de puestos. Y me refiero al método de puntos por factor. Este es un método que tiene mucha aplicación actualmente porque de una forma más objetiva nosotros podemos evaluar los puestos. Recordemos lo que ya dijimos anteriormente, que cuando hacemos la evaluación de puestos estamos evaluando el puesto, las funciones, los requisitos, qué es lo que se hace ahí. No estamos evaluando a la persona que está desempeñando ese puesto o ese cargo. Para desarrollar el método de evaluación de puestos por puntos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que desarrollar son algunas etapas que nos van a permitir al final hacer o desarrollar un manual de evaluación por puntos. Estas etapas comienzan con la determinación de los puestos que vamos a valorar. Posteriormente vamos a seleccionar lo que le vamos a dar en llamar puestos claves. Vamos a definir también en un tercer momento los factores compensables, o sea, ¿por qué le pagamos a ese puesto? ¿Cuáles son los factores importantes para poderle pagar? Luego vamos a desarrollar la escala de grados por factor. Le vamos a hacer la ponderación y puntuación de los factores y de grados y en un último momento pues vamos a hacer la elaboración del manual de evaluación de puestos. Vamos a ir viendo brevemente cada uno de estas etapas que les acabo de mencionar, ¿verdad? Para que conozcamos cómo es que se hace. Ya hablamos en videos anteriores de que para hacer la evaluación de puestos se nombra un comité y que cada uno de estos pasos, cada una de las decisiones se van tomando por consenso. Primero la toman individual y luego la decisión que se va a presentar es por consenso. El primer paso, dijimos, de este proceso es el que corresponde a la determinación de los puestos que vamos a valorar. En algunas organizaciones son tantos puestos, ¿verdad? O de diferentes, vamos a decir, actividades, o sea que hay mucha heterogeneidad en los puestos. Entonces puede ser que sea necesario hacer uno o dos manuales para poder hacer la evaluación. Es decir, por ejemplo, hay veces que en una fábrica vamos a tener que hacer un manual para lo que corresponde a la planta y va a ser necesario hacer otro para la parte administrativa. Es decir, para hacer la evaluación por puntos. ¿Por qué? Porque las funciones son bastante o pueden ser bastante diferentes. El segundo punto de este proceso, de este método, ¿verdad?, es el que corresponde a la selección de los puestos claves. ¿Qué son los puestos claves? Decíamos que en una organización pueden haber 50, 100 y tantos puestos, ¿verdad? Entonces no los vamos a tomar todos cuando son muchos, sino que vamos a tomar puestos que sean representativos de los demás, ¿verdad? Es decir, aquellos puestos de que, vamos a decir, que se den a nivel ejecutivo, que estén a nivel de coordinación, a nivel profesional, técnico o auxiliares, ¿verdad? En esas jerarquías yo puedo seleccionar algunos de estos puestos porque son claves. Pero para poderlo designar y decir que son puestos claves, tienen que tener ciertas características. Dentro de ellas están que no haya ninguna discusión, fíjense, o controversia, ¿verdad?, en cuanto a su sueldo, ¿verdad? Ya hemos hecho estudios afuera, ¿verdad?, y nos damos cuenta que los sueldos de estos puestos son casi exactos, ¿verdad? O sea, que son justos. También estos puestos claves tienen que tener bien definidas, fíjense, ¿verdad?, sus funciones.
¿verdad? Precisos, que no sean objetos de falsas interpretaciones, incoherencias o errores. Deben de ser representativos, es decir, de manera que todos los factores compensables que vamos a utilizar, que estén ahí, en estos puestos clave, ¿verdad? Y por supuesto, estos puestos claves de preferencia los vamos a seleccionar de aquellos que tengan más personas que están desempeñando estos puestos. Es necesario que sus funciones sean estables, ¿verdad? Es decir, que no se las estén cambiando y todo eso. Entonces, son algunas de las características que deben de tener esos puestos claves, ¿verdad? Que voy a seleccionar para hacer esta evaluación de puestos, ¿verdad? Entonces, pues decíamos que estos puestos claves de preferencia son aquellos que cuentan con un gran número de empleados, ¿verdad? Y estos puestos claves no se deben de escoger al azar, sino que hay que tomar en consideración esos factores que hemos mencionado. Es decir, que entonces vamos a seleccionar puestos claves en el nivel superior, a niveles direccionales o ejecutivos, a niveles de supervisión, ¿verdad? Así como también cargos que requieran de profesiones, de técnicos, ¿verdad? De auxiliares, de parte operativa. Es decir, que sea representativo de todos los niveles que tenga la organización. El tercer paso de este método por puntos es el que corresponde a la selección y a la definición de los factores compensables. ¿Qué es un factor compensable? Mire, son aquellas unidades de medida que deben de indicar, vamos a decir que de forma precisa y diferenciadora, las características fundamentales y comunes al conjunto de los puestos de trabajo, ¿verdad? Que estamos nosotros valorando, ¿verdad? Es decir, ¿por qué le pagamos a alguien? A manera de ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir de que algunos puestos de trabajo requieren cierto nivel académico, ¿verdad? Ese es un factor compensable, el nivel académico. La experiencia, ese es otro factor compensable, ¿verdad? Pero dependiendo del giro de la empresa, ¿verdad? De la función, del servicio, el sector donde están ubicados los puestos que vamos a valorar, también, ¿verdad? Así es como nosotros vamos a escoger estos factores compensables que después los vamos a dar puntuación. Fíjense que, por ejemplo, en el área de producción de una fábrica, ¿verdad? Posiblemente vamos a requerir conocimientos calificados, esfuerzo físico, destrezas manuales, ¿verdad? Pero por ejemplo, en una institución financiera, quizás el nivel educativo va a ser un factor compensable, su capacitación, su experiencia, ¿verdad? El nivel de esfuerzo mental, ¿verdad? El grado de responsabilidad que se tenga sobre la información y sobre los valores. Quizás estos son los principales elementos que vamos a considerar cuando vamos a seleccionar factores compensables. Es decir, que depende del giro de la empresa, ¿verdad? Así también van a ser los factores que yo voy a seleccionar. ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener los factores compensables? Primero, fíjense, que estén presentes en todos o en la gran mayoría de los puestos que vamos a evaluar. Que sea significativo, que sea importante, por ejemplo, el nivel de estudio, ¿verdad? Es un factor importante, ¿verdad? Que se presente con diferente intensidad. Algunos puestos requieren 9º grado, otros requieren bachillerato, ¿verdad? Otros requieren nivel universitario. Vemos diferentes intensidades, pero el factor compensable es nivel de estudio, ¿verdad? Por supuesto que las partes interesadas, o sea, las que van a ser evaluadas, y la gerencia y los empleados, ¿verdad? Acepten a esos factores compensables como tales, ¿verdad? Decimos, cuando estamos evaluando el puesto y que estamos seleccionando los factores compensables, que no se nos olvide que estamos evaluando al puesto, no a la persona. Por ejemplo, vamos a decir que para un puesto de
de seguridad, ¿sí? Se requiere que el puesto requiere un nivel académico de, vamos a decir que bachillerato. Pero si el amigo es licenciado, ¿verdad? El valor del puesto no está en relación al nivel de estudio que tiene él, ¿verdad? Sino a lo que el puesto requiere para poderse desempeñar. Es decir, que no estamos valuando a las personas que desempeñan el puesto, ¿sí? Ok, a la hora de que nosotros vamos ¿cómo se llama?, seleccionar los factores compensables también, no es que debemos de poner demasiado, porque uno creería que entre más pone, pues, ¿cómo se llama?, va a ser más objetiva, ¿cómo se llama?, la evaluación. Miren, de acuerdo al tipo de empresas, de categoría, normalmente se deben de utilizar entre 8 y 15 factores compensables, ¿verdad? Ni menos, ¿verdad? Ni más. Lo ideal es que andemos entre esas cifras. Factores compensables entre 8 y 15. Veamos algunos ejemplos de factores compensables. Por ejemplo, la habilidad, el esfuerzo, la iniciativa, el juicio, capacidad analítica, capacidad creadora, las destrezas manuales, su experiencia, las condiciones de trabajo, los requisitos mentales. Es decir, estos son cosas que yo voy a evaluar porque son lo que se requiere para desempeñar determinado puesto, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos, ¿verdad?, de factores compensables. Cada uno de estos factores compensables tenemos que definirlos. Y dependiendo de la organización, muchas veces un factor compensable puede tener alguna definición, pues un poco diferente, ¿verdad? Por decir, experiencia, yo la puedo definir como la cantidad de tiempo mínimo de desempeño eficaz de tareas que permitan inferir el dominio del puesto de trabajo, ¿verdad? O sea, las técnicas, los procesos de producción, funciones, herramientas. Pero, por ejemplo, en otra empresa, vamos a decir quizás financiera, ¿verdad? Esa cantidad de tiempo o la experiencia está relacionada con esa cantidad de tiempo, con ese manejo, ¿verdad? Con esa, ¿cómo se llama?, casos que ha resuelto, ¿sí? De tipo financiero. Entonces, el mismo factor compensable que se llama experiencia puede tener diferente definición dependiendo de la naturaleza de la empresa. Y si lo queremos un poco más objetivo, en una pastelería, experiencia sería, ¿verdad?, el tiempo que tiene de trabajar en productos de la harina, en la elaboración de pasteles, no sé. En una almacén o en una fábrica pudiera ser la experiencia el tiempo que tiene de manejar máquinas operarias, de producir o de elaborar camisas, por ejemplo. Entonces, fíjense, el mismo concepto, el mismo factor compensable, pero definido de diferente manera. O sea, cada empresa, ¿verdad?, que vamos a evaluar, tenemos que hacer la definición correcta de estos factores compensables. Decíamos que esos factores compensables se presentan en las organizaciones, ¿verdad?, con diferentes intensidades, o sea, en los puestos, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo del nivel de estudios. El puesto de secretaria dice que requiere bachillerato. El puesto de contador requiere técnico en contabilidad. El puesto de gerente financiero, licenciado en base a eso es que nosotros le vamos a asignar puntos, fíjense, a ese factor compensable que se llama, ¿verdad?, nivel de estudio. O sea, hay diferentes intensidades. Y a cada uno de estos factores se los vamos a asignar. Esto va a hacer que al final, cuando nosotros hacemos la evaluación y que colocamos todos los factores compensables y que le colocamos su intensidad, ahí nos va a salir el total de puntos que tiene cada puesto. Entonces, este sería, fíjense, el cuarto paso, en donde vamos a desarrollar nosotros la escala de grado por factor, en base al total de puntos que le vayamos nosotros colocando.
¿verdad? Igual, cada puesto o cada factor compensable, no debemos de ponerle muchos, vamos a decir, grados. O sea, que lo diferenciemos. Por ejemplo, ya estábamos mencionando el de nivel de estudio, podríamos colocar hasta noveno grado, hasta bachillerato, ¿verdad? A estudiantes universitarios, si quieren o técnico, graduado, maestría. Entonces, vamos a decir que no debemos de colocar, fíjense, en lo que corresponde a los factores compensables, más de 3 grados, o menos de 3 grados, perdón, pero no más de 9. O sea, debemos que colocar de 3 para arriba. Entonces decimos, le vamos a dar a ese de nivel educativo, ok, noveno grado, bachillerato, ¿verdad? Técnico, ahí vamos 3, miren. Le decimos licenciado, decimos maestría, ya no seguimos más, ¿verdad? O sea, no necesariamente tienen que haber demasiados, ¿verdad? Porque en algún momento como que se van a justaponer, ¿verdad? Tal vez en lo del nivel de estudios no sea ningún problema, pero en otros factores sí, no debemos de colocar más de 9 ni menos de 3 grados por cada uno de los factores, ¿verdad?, compensables. Por ejemplo, voy a definir el factor que tenemos que, ya dijimos todos los factores de valor, tenemos que definir experiencia, cantidad de tiempo mínimo de desempeño eficaz de las tareas, ya mencionamos, ok. Le vamos a colocar, por ejemplo, 4 grados. El grado 1, vamos a decir que ese puesto requiere 1 mes de experiencia. En el grado 2, vamos a decir que ese puesto requiere tener 3 meses de experiencia para poder desempeñar adecuadamente ese puesto. En el puesto 3, vamos a decir que son 6 meses y en el puesto 4 necesitamos tener 1 año de experiencia. O sea, cada uno de los puestos, por supuesto que tiene usted que tener alguna experiencia para desempeñarlo. Entonces, fíjese, ahí ya vimos intensidades, ¿verdad? Y vimos descripciones. Entonces, cada uno de los factores compensables, yo le voy a establecer grados y le voy a establecer una descripción, ¿verdad? Responsabilidad por valores. Por ejemplo, el grado 1, ¿verdad?, no maneja dinero, por decir algo. En el grado 2, ¿verdad?, tiene a su cargo un manejo promedio mensual de dinero entre 1 y 1,000 dólares. En el grado 3, de 1,000 a 5,000, y en el grado 4, sí. Entonces, así voy yo colocando los grados, ¿verdad?, y voy haciendo su descripción. El quinto paso del método es el que corresponde a la ponderación, ¿verdad?, y puntuación de los factores y grados. Es decir, esos factores compensables que nosotros seleccionamos porque están en esos puestos clave, ¿verdad?, hay algunos que son más importantes que otros, ¿verdad? Entonces, yo le voy a dar una ponderación por la importancia que tiene. A uno quizás el más importante nivel de estudio, quizás le voy a poner un 30%. Experiencia quizás le voy a colocar un 20%. La capacidad o el esfuerzo físico un 5%. Y así voy asignando dependiendo de los factores compensables que yo seleccioné, ¿verdad? Pero dije, les voy asignando porcentaje. Quiere decir que al final, ¿verdad?, me deben de sumar los factores compensables, de acuerdo al porcentaje que le di, 100, ¿verdad? Eso es lo que me tiene que sumar. Existen diferentes métodos para poder hacer esto, que ustedes los van a ver en los documentos que vamos a subir en el aula virtual. Vamos asignándolo, ¿verdad? Y para poder asignar puntos o establecer puntos, fíjese, hemos dado ponderaciones, ¿verdad? O sea, porcentajes, pero todavía no hemos dicho cuántos puntos se tiene por ese factor compensable. Existe una tabla que se maneja para asignar los puntos a los grados, ¿verdad? Se acuerdan que hablábamos de grados de primer grado, segundo, tercero, cuarto grado. Existe
una tabla para asignar puntaje a los grados, ¿verdad? Y se dice, en base a la experiencia, ¿verdad? Si vamos a valorar hasta 10 puestos de trabajo y vamos a utilizar hasta 7 factores, podemos utilizar una base puntual de 800 puntos. Si es de 11 a 20, ¿verdad? Y vamos a utilizar factores de 8 a 10, 1000 puntos. Y así aparece una tabla que ustedes también van a conocer, que se ha establecido en base a la experiencia. Entonces, tomemos como base puntual, vamos a decir que 800 puntos, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos, ¿verdad? Y por allá habíamos establecido algunos factores compensables, y vamos a decir, a manera de ejemplo, de que a educación le dimos 30%, experiencia 10, esfuerzo físico 10, esfuerzo mental 30, responsabilidad por supervisión 20, esto nos suma un 100%. Entonces nosotros tenemos una base puntual de 800 puntos, entonces vamos a ver, ¿verdad?, cuántos puntos le vamos a asignar entonces a estos factores. A ese que se llama educación, que dijimos que le íbamos a dar el 30%, ¿verdad? Quiere decir que de los 800 puntos, vamos a ver cuánto es el 30%. Y en este caso serían 240 puntos. Quiere decir que para experiencia dijimos 10, quiere decir que son 80, para esfuerzo físico dijimos que eran 10, otros 80, para esfuerzo mental le pusimos también 30, otros 240, para responsabilidad le pusimos 20, sería 160. Si yo sumo el total de puntos asignados, se supone que me tiene que dar 800, ¿verdad? ¿Qué es lo que me indica ese? Educación, que dice 240, experiencia 80. Que ese es el mayor puntaje que yo puedo asignar por ese factor. Hace un momento estábamos hablando de los grados, y entonces decíamos que ese que, ¿cómo se llama?, que requiere experiencia de un mes, ¿verdad?, es tanto, grado 1, grado 2, pero el grado máximo era 4 y decía un año. Y si estamos hablando de experiencia y el mayor puntaje es 80, quiere decir que ese 80 se lo vamos a asignar a ese que requiere un año de experiencia. Y de ahí vamos a ir colocándole o sacando los valores de los otros puestos, ¿verdad? Por ejemplo, si en un año son 80, quiere decir que el 80 lo asigno por 12 meses. Divido 80 entre 12, me va a dar lo de cada mes, ¿verdad? Entonces, si es por 6 meses, 6 por ese valor. Si es 3 meses, 3 por ese valor. Y si es por un mes, el que ya tengo asignado. Para efectos de ejemplo, entonces, vamos a decir que el mayor puntaje por experiencia dijimos que era 80. Ese sería el cuarto nivel, el cuarto grado. Lo que están en el tercer grado, que eran 6 meses, en este caso pues serían 40. El que está en el segundo grado, que son 3 meses, serían 20. Y el que está en el primer grado, que solamente es un mes, serían 7 puntos. Y esto mismo voy haciendo con todos los factores. El problema que se nos presenta es que a la hora de que yo estoy asignando puntos, ¿verdad?, hay algunos métodos que son cuantificables, o sea, yo lo puedo medir meses, cantidad de dinero, o sea, por tiempo, pero hay otros que no los puedo medir, ¿verdad? Por ejemplo, esfuerzo mental, de acuerdo a la descripción que yo doy a cada grado. Por ejemplo, primer grado, tareas que existen poca concentración mental esporádica. No hay nada cuantitativo, fíjense. Grado 2, tareas que existen poca concentración, intermitentes o que exigen mediano nivel de atención. Y así, no vemos nada cuantitativo. Y cuando estábamos viendo el ejemplo, le habíamos asignado el 30% de 800, que eran 240, y en este caso establecimos 5 grados por esfuerzo mental. Entonces quiere decir que el grado 5, ¿verdad?, tiene 240. ¿Cómo voy a hacer para hacer el cálculo entonces para los demás? Entonces aquí fíjense, lo que nosotros hacemos un cálculo
por lo que se conoce el tipo de progresión de los grados en los factores cualitativos, ¿verdad? O sea, vamos a utilizar, ¿verdad?, proyecciones, o sea, razón de progresión. Entonces, en diferentes fórmulas voy a explicar cómo se llama una de ellas y es la que se conoce como la razón de la programación aritmética. Esta es igual, fíjense, al puntaje máximo, que es el que nos dieron, que ya sacamos, 240, menos el puntaje mínimo, ese no lo conocemos. ¿Cómo se establece ese puntaje mínimo? El comité evaluador establece y dice, ok, miren, por este factor compensable, ¿verdad?, que tiene 240 puntos, le vamos a asignar tanto al grado 1. Entonces, ahí se establece, ¿cómo se llama? El valor del grado 1, o sea, el puntaje mínimo. Ese resultado lo voy a dividir entre el número de grados que tenga. Vamos a decir, tenemos 5 grados menos 1. O sea, número de grados menos 1, entonces va a ser igual 4. Entonces, ese resultado, esa razón que me dé, es la que le voy a ir aumentando. Vamos a decir que el comité estableció como ¿cómo se llama? Lo que decíamos del puntaje mínimo, 40. Ya tenemos el máximo, que es 240, el mínimo, que es 40. Tenemos 5 grados, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la fórmula va a ser puntaje máximo 240 menos 40 va a ser 200. Sobre, tenemos 5 grados menos 1 va a ser 4. Al dividir 200 entre 4, la razón aritmética de progresión va a ser 50. ¿Qué quiere decir esto? Que el mínimo que teníamos 40 le vamos a sumar 50, nos va a dar 90. A este le vamos a sumar 50, nos va a dar 140. A este le vamos a sumar 50, nos va a dar 190 y ya tenemos el grado 4. Y el grado 5, comprobamos que 190 más 50, pues es 240, ¿verdad? Entonces, y eso voy haciendo yo con todos los factores compensables que he seleccionado. En un último momento es cuando yo ya hago el manual de evaluación de puestos por el método de puntos. Entonces aquí, el documento que yo hago, fíjense, ¿verdad?, establezco todos los factores compensables, le doy la definición, ¿verdad?, coloco todos los grados, los describo y les asigno puntos, ¿verdad? Eso es lo que voy haciendo de cada uno de los factores para colocarlos en el manual. Luego hago una especie de una matriz por punto, en donde coloco los factores compensables, los enlisto, y voy a colocar, ¿verdad?, los grados y los puntos que tiene para cada grado. Es una matriz. Posteriormente hago otra especie de matriz donde ¿verdad?, los puestos claves, coloco los factores compensables y ahí le comienzo yo a asignar puntos. A la secretaria por el factor experiencia le voy a asignar grado 1. Le corresponden 40 puntos. Por el factor compensable capacidad le voy a colocar grado 3, corresponden 80, estoy ahorita sin haber hecho ningún estudio. Esfuerzo mental, le voy a colocar grado 5, son 200 puntos. Y así voy, ¿verdad?, puesto por puesto, y luego voy a sumar el total de puntos de cada puesto. Cuando lo hago de todos los puestos claves, después los ordeno por el orden de puntos que resultaron, ¿verdad? Y ahí voy a ir determinando la importancia de cada uno de los puestos. Esos son los que me van a servir a mí de referencia para también asignarle puntos a aquellos puestos que no los he considerado porque eran demasiados, o pudiera ser que la empresa no tiene muchos puestos, ¿verdad? Entonces puedo hacer la evaluación con todos los que tenemos, ¿verdad? Ese es el método por puntos. Espero que durante el desarrollo de la clase podamos
entender con mayor facilidad, con mayor objetividad, haciendo un ejercicio que les vamos a presentar para que practiquen cómo se hace la evaluación por puntos. Agradezco su atención. Muchas gracias.